Invitamos a nuestros ponentes para una sesión de preguntas y respuestas, recordándoles también a los que nos acompañan en la red por la aplicación de la Sociedad Mexicana de Oncología Pediátrica, bueno, de Sociedad Mexicana de Oncología, que también contamos con su participación. Y bueno, no sé si en el público presente hay alguna pregunta para los ponentes. Yo quiero hacer una observación que quizás por el tiempo no la di, y nuevamente una disculpa que me pase un poquito el tiempo. Ahora está de moda hacer paneles de genes, qué maravilla, ¿verdad? Y hacer exoma. Pero hay que tomar en cuenta, y a veces salen más baratos que hacer el estudio específico del gen, curiosamente. Los tres genes o los tres síndromes que me tocó presentar son gen específico, es decir, si ustedes tienen la disyuntiva de hacer el panel de genes o hacer el estudio específico y lo pueden hacer, son gen específico, no hay heterogeneidad genética, es decir, todos los pacientes que presenté están relacionados a un solo gen. Hay heterogeneidad alélica, es decir, hay diferentes mutaciones que pueden dar un fenotipo u otro dentro del contexto del padecimiento. Y no sé si se entendió el ejemplo que di de la mamá. La mamá había tenido una niña con leucemia neonatal que había fallecido a los 4 meses de edad. Me la habían afortunadamente mandado a genética y la señora no fue hasta que se embarazó y se acordó que tenía que ir a genética y entonces ahora sí ya la que tiene que correr soy yo. Entonces es importante sensibilizar a los individuos y a las familias del abordaje prospectivo de estas cosas. Le da a uno mayor maniobrabilidad y tiempo y cosas que poder ofrecer si el mismo paciente está sensibilizado y llega a priori y no a posteriori. Doctor Ochoa, por favor. ¿Por qué habiendo tantos nacimientos en este país, teniendo instituciones tan prestigiadas como el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el hospital la sección de pediatría del Centro Médico Nacional del 20 de noviembre, no tenemos más experiencia en este número de casos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudiéramos explicar? ¿Falta de diagnóstico? ¿Falta de sensibilidad? ¿Cómo es posible que nuestros pediatras generales no hagan esa detección? Porque habitualmente son pacientes que acuden con el pediatra periódicamente. Y hablando de los dos síndromes, uno por cada 35,000, por lo menos debería haber 10 al año. Perdónenme. Pues sí, evidentemente falta, como decían en un panel previo, concientización sobre el diagnóstico temprano, ¿no?, de todas estas enfermedades. No es exclusivo en los padecimientos oncológicos, esto lo vemos pues en una gran cantidad de padecimientos pediátricos, desde una a 13 vías biliares que se diagnostica de forma muy tardía. En general, pues el problema es del contacto primario que tienen los pacientes. No hay una buena concientización y una buena educación médica, yo creo, para este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, doctor, no sé si vio como remarqué que tenemos que educar a primer nivel de atención, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí estamos sensibilizados, pero nuestra atención, los que somos formadores de profesionales de la salud, tenemos que tener una cruzada. Primero, el mexicano, por definición, no hace medicina preventiva. O sea, eso es algo atávico de nuestra población. Vamos al médico ya que nos enfermamos, ¿no? Eso es una situación de personalidad así que étnica, yo creo. Y sí tenemos situaciones de disociación entre el conocimiento y la parte social. Sigue habiendo muchísima disociación en eso. Sigue habiendo mucha pobreza en el país y parte de la pobreza es esta falta de atención de servicios de salud primarios, preventivos. Esa es mi impresión. Yo también quisiera hacer un comentario al respecto de lo que comenta el doctor Ochoa.
Definitivamente, la primera parte de mi comentario es sí, hace mucha falta en sensibilización para primer y segundo nivel. Hemos detectado que también en segundo nivel la referencia no es adecuada, no es oportuna. Nosotros en tercer nivel, si no me dejarán mentir, llegan muchos casos bastante avanzados y eso ha tenido un efecto deleterio completamente sobre la supervivencia de nuestros pacientes. Y la segunda parte de este comentario es que la Sociedad Mexicana de Oncología ya está haciendo esfuerzos para mejorar esto. ¿Cómo lo está haciendo? A través de los grupos cooperativos de investigación en oncología hay una parte específica para pediatría y, por ejemplo, hay varias líneas de investigación. Ya se obtuvo un producto al respecto de los sarcomas de tejidos blandos. Actualmente se está trabajando directamente sobre los tumores raros y justo en eso la importancia de este tipo de equipos es que somos equipos entre las distintas instituciones. Ya no estamos, yo Secretaría de Salud hago esto y no me importa lo que hagan los demás, sino se está conjuntando un verdadero equipo de trabajo coordinado por la Sociedad Mexicana de Oncología y gracias a eso es que ya tenemos algunos productos y varios protocolos de investigación específicamente en oncología pediátrica. Yo sé que en oncología de adultos son proyectos muy más avanzados, pero en pediatría teníamos este bemol que no había tanta cooperación, pero ahora como nos están coordinando a través de la sociedad, creo que es un éxito y ya incluso tenemos este trabajo de sarcomas de tejidos blandos publicado y está en la actualidad trabajándose sobre tumores raros, en este caso algunas genopatías, pero sí, tumores raros ya está considerado para justo eso que usted comenta, para que sea un trabajo entre las distintas instituciones. Uno generalmente se queja del gobierno y habla en negativo y creo que casi siempre tenemos razón, pero yo por mi trabajo llevo un rato dedicada al contexto de que es una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad rara que casi todas son genéticas y se dividen dependiendo de la etiología y hay un rubro de cáncer. El Consejo de Salubridad que dirige el doctor Anser está sensibilizada precisamente a las enfermedades raras, no nada más desde el punto de vista genético, sino también etiológico. Entonces están por iniciar como una casuística nacional de qué prevalencia hay, qué enfermedades oncológicas. O sea, yo creo que eso quiere decir que nuestras autoridades, y es el Consejo de Salubridad, están sensibilizadas que hay que modificar el pensamiento de que hasta que llega a tercer nivel hay que hacer algo, ¿no? ¿Un otro comentario, doctora? Bueno, buenas tardes, excelentes presentaciones para ambos médicos. Somos residentes de genética del Hospital General de México y algo respondiendo a lo que comentaba el doctor, yo creo que los casos sí están. O sea, en este momento podemos decir, solamente llevamos año y medio en nuestra residencia y por lo menos en el Hospital General de México hemos visto probablemente de 5 a 10 pacientes en año y medio que cumplen criterios clínicos y que el árbol y la genealogía nos orienta que podrían tener el síndrome de von Hippel-Lindau. Entonces, yo creo que la gran problemática está en, no se invierte todavía, no ha habido una concientización realmente de la importancia de las pruebas genéticas en dirigir tanto el tratamiento como el seguimiento en estos pacientes. Y de hecho, si Salud Pública se sensibilizara un poco más en que se podría invertir mucho más en genética de forma preventiva y no esperar a que un paciente se complique, varios familiares presenten la entidad y gasten mucho más en salud, yo creo que eso sería un parámetro que habría que tomar en cuenta, porque quizás el genetista puede hacer el diagnóstico clínico, sí, pero de hecho la doctora Lieberman decía, ok, se están sensibilizando, quieren hacer estudios de prevalencia, pero resulta que los estudios de prevalencia tendrán que basarse también en los estudios moleculares para decir que un paciente tiene o no pues la entidad. Entonces creo que pues en ese punto sí estamos como en pañales todavía en México. Y la otra pregunta para el doctor Moreno era, ¿en dónde actualmente se está haciendo el estudio de von Hippel, no? O sea, tenemos estos pacientes, los laboratorios nos dicen que aproximadamente la prueba está entre 25,000, 35,000, y obviamente decirle a un paciente que va por Seguro Popular, pues está si quiere saber su perfil genético, tiene que hacerse esta prueba, pero pues la condición es que tendría que pagarlo el paciente, ¿no? Entonces.
Pues en cuanto al primer comentario estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay muy poca, no solo sensibilización, sino como negación. Muchos años se creyó que pues, estos estudios eran muy caros, poco disponibles y que no eran importantes. Inclusive uno que está en tercer nivel, yo que tengo esta visión tanto de genética como de pediatría, yo veo a mis compañeros pediatras que no tienen pues el más mínimo interés en cuanto a los estudios moleculares y creen que es ciencia ficción, palabras de adscritos del Hospital Infantil de México. Entonces, pues es importante que esto se vaya perdiendo, ¿no? Conforme vaya habiendo más posibilidades de hacerlo y conforme pues, los que están aquí concienticen a su círculo en sus diferentes hospitales, pues va a haber una mayor concientización y pues más uso de este tipo de técnicas que ya están más disponibles, como por ejemplo comentas el estudio molecular de enfermedad de von Hippel-Lindau, pues en algunos lugares donde se hace, inclusive está el Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Silvia Vidal, pues es tiene mucha experiencia en el desarrollo de estas técnicas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí es un tema la parte económica, perdón que intervenga, ¿no? Por supuesto que es un tema. O sea, el que es genetista en México se las ve negras para hacer los estudios moleculares, no nada más de cáncer, de muchas cosas. Y tampoco se trata de irle a tocar la puerta al INMEGEN cada vez que tienes un caso de, ¿me puedes hacer el exoma a ver si chicle y pega, a ver qué te sale en ese gen? O sea, me queda clarísimo que los genetistas en México somos los mejores genetistas clínicos del mundo por la necesidad de que no tenemos estudios moleculares y se está haciendo un gap a veces más amplio de lo que uno quisiera entre lo que sabes y lo que le puedes ofrecer al paciente por el tipo de paciente que nos llega a un hospital de tercer nivel. Yo no hago privada, así es que no sé cómo está la situación en la privada y los seguros médicos si lo cubren, porque tampoco luego en la privada los seguros lo quieren cubrir. Entonces, yo como lo resuelvo y les paso el tip, ya tengo mi machote y lo digo en serio, o sea, lo suena un poco irónico, pero es serio. Mi machote en donde le pido ayuda al presidente, a la primera dama, a los gobernadores, a los secretarios de Estado, al DIF, ¿no? Entonces hay una parte de altruismo también asociada en esta, de que todos queremos, es un gana-gana, lo que decías es muy importante. A nuestras autoridades tenemos que demostrarles que es más barato prevenir que tratar, por supuesto. Ese es el punto que hay que venderle a nuestras autoridades que nos apoyen en el abordaje. Continuando con este tenor, dentro del auditorio por internet, tenemos una pregunta del doctor Rubén Sebastián Barajas del Distrito Federal, que nos pregunta, si el diagnóstico del Ifra-Umeni se basa en criterios clínicos, ¿por qué es mandatorio la determinación de mutaciones del TP53 y cuál es el costo aproximado de la prueba? Muy similar a la anterior pregunta. Bueno, en general, obviamente el diagnóstico clínico de tu probando, de tu propósito, o sea, partes de un diagnóstico clínico cuando no hay antecedentes familiares, pero parte del asesoramiento es sensibilizar a aquellos individuos asintomáticos en donde les puedes hacer el estudio molecular a priori de que tengan las manifestaciones clínicas y de esa manera tener un mejor pronóstico. O sea, es contundente. Hay que diagnosticarlos antes de que presenten el cáncer, el que sea. Y los estudios moleculares de gen único andan más o menos, ¿no? Entre 20,000, 30,000 pesos. Más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, concluimos con nuestra sesión de preguntas y respuestas y siguiendo el orden del programa, invitamos al doctor Samuel Rivera para dar las palabras de clausura de este congreso. Muchas gracias.